Bueno, esta semana nos corresponde hacer trabajar la semana 9, es decir, epistemología. Permítanme unos segundos para compartir el material de clase correspondiente, ¿sí? Por favor. Ya, por favor, confírmenme si pueden ver el documento que voy a compartir, ¿sí? Por favor. ¿Pueden verlo? Sí, profesor, sí se puede ver. Sí, profe. Perfecto, muchísimas gracias por su ayuda. Bueno, como pueden apreciar, el tema que vamos a estudiar esta semana es epistemología, ¿ya? Y como siempre acostumbramos, vamos a empezar por la definición etimológica para luego brindar una definición más precisa, más actual acerca de dicho concepto. La palabra epistemología está compuesta por dos voces de origen griego. ¿Cuáles son? Episteme, que quiere decir conocimiento o ciencia, y logos, que quiere decir teoría o estudio. Es decir, etimológicamente, epistemología quiere decir teoría de la ciencia, también teoría del conocimiento, ¿no? Eh, por lo que en algunos ámbitos académicos como el anglosajón, ¿no? Se suele usar epistemología como teoría del conocimiento en vez de nociología, y la distinguen del término filosofía de la ciencia, que se refiere al estudio filosófico de la ciencia. Sin embargo, en nuestro medio, ¿no? Y en la mayoría de los ambientes académicos, el término nociología, y esto lo vimos en la clase anterior, se utiliza para referirnos a la teoría del conocimiento en general, ¿no? O sea, la nociología estudia al conocimiento en general, considerado en términos generales, mientras que la epistemología se refiere al estudio de una forma de conocimiento más específico como es el conocimiento científico, ¿correcto? Entonces, creo que es importante hacer esta aclaración, ¿no? La mayoría, ¿no? Suele usar más bien el término epistemología o filosofía de la ciencia para referirse al estudio filosófico de la ciencia y sus problemas, ¿correcto? Cuando se habla de la mayoría, ahí se incluye pues el ambiente académico nacional, ¿no? Bueno, en la mayoría de los países, ¿no es cierto? El término epistemología o filosofía de la ciencia se utiliza para referirse al estudio filosófico de la ciencia y sus problemas, ¿correcto? Veamos ahora una definición más actual, ¿no? Y más precisa que la definición etimológica, claro está, ¿no? La epistemología o filosofía de la ciencia es la rama o disciplina de la filosofía que estudia los fundamentos de la ciencia, la estructura de la ciencia, es decir, los componentes de la ciencia, ¿no? Las teorías científicas, el método científico y las condiciones de validez para que se produzca todo conocimiento científico. Es decir, qué condiciones eh, hacen que un conocimiento pueda ser considerado científico, ¿no? Eh, en palabras más simples, la epistemología estudia, ¿no? Además de la estructura de la ciencia, además de las teorías científicas, además del método científico, los criterios por los cuales calificamos a ciertos conocimientos como científicos, ¿no? Es decir, para diferenciar ciencia de pseudociencia, ¿no es cierto? ¿Y qué es la ciencia? Ya que estamos hablando de ello, ¿no?
La ciencia es un conjunto de conocimientos que están ordenados de manera sistemática y tratan acerca de la realidad, ¿no? La actividad científica permite deducir principios y leyes acerca del universo, aunque es necesario resaltar que la ciencia se suele equivocar, es decir, tiene un carácter falible y se corrige constantemente porque la ciencia además es perfectible, ¿no? A propósito de ello, a propósito de lo que estamos hablando, el filósofo Karl Popper, no sé si algunos de ustedes han oído hablar acerca de este gran filósofo austriaco, autor de múltiples obras, probablemente la más importante es eh, la sociedad abierta y sus enemigos. Otra obra importante es La lógica de la investigación científica. Bueno, entre otras obras destacables, ¿no? Popper decía que la ciencia es falible y perfectible. Esto significa que el conocimiento actual no constituye una verdad absoluta e inmutable, sino el mejor modelo que tenemos hasta ahora, pero está sujeto a errores y es capaz de ser mejorado continuamente, ¿no? Eh, pero, ¿cuáles son las razones que explican por qué la ciencia es falible y perfectible? ¿No? Creo que podemos dedicarle unos minutos a ello, ¿no? Bueno, se dice que la ciencia es falible y perfectible porque la ciencia se basa en la evidencia empírica, ¿no? O sea, la ciencia opera mediante la observación del mundo real y la experimentación. Sin embargo, nuestras observaciones y experimentos son limitados o están limitados por los instrumentos que usamos y también están limitados por nuestra propia capacidad de percepción e interpretación. Y es que los instrumentos tienen límites. Cuando digo los instrumentos estoy pensando, por ejemplo, en los microscopios, en los telescopios y otros instrumentos que utilizan los científicos en su actividad, ¿no? Los cuales solo pueden, digamos, ver, entre comillas, hasta cierto punto, ¿no? Eh, por ello, los datos que recopilamos pueden ser incompletos o contener errores de medición, pero además las interpretaciones que realizan los científicos pueden ser erróneas, y es que los científicos son seres humanos, ¿no? Y como tales pueden interpretar los datos de manera incorrecta, sesgada o incompleta, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Newton sobre la gravedad funcionó perfectamente durante siglos, pero resultó ser una aproximación falible cuando se observaron fenómenos extremos, como por ejemplo la órbita de Mercurio, que solo la teoría de Albert Einstein pudo explicar, ¿no? Pero hemos dicho también que el conocimiento científico es provisional, es decir, es posible perfeccionarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque la ciencia no busca una verdad absoluta, sino que acumula evidencias para construir modelos cada vez más precisos y con un mayor poder explicativo, ¿no? Este proceso de mejora constante es la perfectibilidad, ¿no? Cada nuevo descubrimiento puede añadir matices o incluso refutar a una teoría existente, ¿no? El proceso científico está diseñado para aceptar nuevas evidencias y ajustar sus modelos, ¿no? Por otro lado, la comunidad científica opera bajo un sistema de revisión y replicación de experimentos. Este es un mecanismo de autocorrección que busca eliminar errores y mejorar la precisión. Por ejemplo, el modelo del átomo ha pasado del modelo simple de Dalton al de Thomson, al de Rutherford, al de Bohr y finalmente al modelo mecano cuántico actual. Cada modelo constituye una mejora, ¿no? O sea, eh, una muestra de perfectibilidad sobre el anterior, demostrando que el anterior era incompleto, ¿no?
Eh, bueno, podríamos ahondar más sobre esto, pero eh, eh, creo que basta con estos ejemplos. Quizá agregar uno más, ¿no? Por ejemplo, acerca de la falibilidad de la ciencia, ¿no? Un ejemplo histórico, ¿no? De falibilidad lo constituye el, el conocimiento antiguo. Es decir, hasta el siglo XIX la teoría predominante sostenía que las enfermedades como el cólera o la peste se transmitían por miasmas, es decir, por olores o en todo caso aire tóxico, contaminado, ¿no? Sin embargo, científicos como Pasteur y Robert Koch desarrollaron la teoría microbiana de la enfermedad, ¿no? Demostraron experimentalmente que las enfermedades no eran causadas por este aire tóxico, por estos malos olores, digamos, ¿no? De alguna manera didáctica, sino que eran causadas por microorganismos, es decir, por bacterias y virus. Esto expuso la falibilidad de la teoría miasmática y la perfectibilidad del conocimiento médico, lo que llevó a prácticas de higiene y vacunas que hoy por hoy salvan millones de vidas, ¿no es cierto? Y para aclarar esto, bueno, el término miasma proviene del griego y significa polución, ¿no? La teoría miasmática postulaba que las enfermedades surgían de emanaciones nocivas o tóxicas, o sea, de vapores tóxicos, aires malos, entre comillas, ¿no? Que flotaban en el ambiente, ¿no? Estos vapores provenían de materia orgánica en descomposición, como cadáveres, como el agua estancada, sistemas de alcantarillado deficientes, ¿no? Vegetación podrida, y se creía que el miasma podía identificarse a menudo por su olor fétido y que al ser inhalado corrompía el cuerpo y causaba enfermedades, ¿no? Bueno, esta teoría fue propuesta en la antigüedad por el médico griego Hipócrates en el siglo V antes de Cristo y fue ampliamente aceptada en Europa y China hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Esta teoría miasmática dominó el pensamiento médico durante la Edad Media y la Edad Moderna, siendo la explicación principal para las epidemias que asolaban las ciudades, ¿no? De hecho, la enfermedad de la malaria, ¿no es cierto?, proviene del italiano mala aria, que quiere decir mal aire, que es un vestigio de esta creencia, ¿no?, que dominó buena parte, ¿no?, de la historia, ¿no? Pero como ya se dijo, esta teoría fue refutada y reemplazada por la teoría microbiana a fines del siglo XIX, gracias a los trabajos de Pasteur y Robert Koch, entre otros, ¿no? Los experimentos de estos científicos demostraron de manera concluyente que microorganismos específicos o gérmenes eran los agentes causales de enfermedades contagiosas, ¿no? Muy bien, entonces el conocimiento científico es un conocimiento que se obtiene mediante la aplicación del método científico. Supone también la expresión adecuada de un objeto a través de una representación, es decir, este tipo de conocimiento hace posible la descripción y explicación de las características, propiedades, principios, etcétera, de un objeto de estudio y tiene como medios la aplicación de técnicas, procedimientos e instrumentos. En síntesis, el conocimiento científico, ¿no?, se produce mediante la aplicación del método científico o se obtiene con el método científico si se quiere, ¿no? Pero, ¿cuáles son las características del conocimiento científico? Bueno, el conocimiento científico posee varias características, ¿no? Posee varias características. Aquí, en lo que sigue, yo voy a referirme a algunas de estas características. No son todas, obviamente, pero nos dan una idea, ¿no?, acerca del conocimiento científico, ¿no es cierto?, de sus propiedades, de sus características, ¿no? Este,
A ver, el conocimiento científico es objetivo, es decir, describe, ¿no?, las características que realmente posee un objeto, ¿no? Por ello, algunas consideraciones subjetivas basadas en deseos, opiniones, costumbres y hasta prejuicios no deben intervenir si es que queremos lograr un conocimiento científico, ¿no? Apelar a estos elementos como el deseo, las opiniones, etcétera, implicaría pues un acto de subjetividad, ¿no es cierto? Lo contrario de lo objetivo es lo subjetivo, ¿no? La opinión es subjetiva, la creencia es subjetiva, ¿no? Pero el conocimiento científico, repito, se caracteriza por ser objetivo porque describe o explica las características que realmente le corresponden a un objeto, ¿no? Eh, por otro lado, el conocimiento científico es metódico. ¿Por qué? Porque sigue reglas y pasos necesarios en la investigación, ¿no? Esos pasos, esas reglas que sigue el conocimiento científico y que forman parte del método científico, los vamos a conocer con más detalle más adelante, ¿no? Pero adelantándonos un poquito, ¿cuáles son los pasos del método científico? Bueno, el problema, la hipótesis, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien. Por otro lado, el conocimiento científico es racional. ¿Por qué? Porque se sirve de conceptos, proposiciones y argumentos que presenta de una manera sistemática, de una manera coherente, ¿no? Y finalmente, el conocimiento científico es fundamentado, es decir, se basa en pruebas y en demostraciones, ¿correcto? Se basa en pruebas y también en demostraciones, ¿no? Eh, el filósofo de la ciencia, Mario Bunge, bueno, fallecido hace apenas unos años atrás, eh, uno de los más grandes filósofos que Latinoamérica ha dado, ¿no?, al mundo, definía la ciencia en función de 10 puntos o 10 características. Su definición, conocida como la decatupla, ¿no?, de deca, que es 10, eh, eh, sostiene que la ciencia es un conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable, ¿no?, entre otras características, pero más adelante, en su obra, amplió esta visión a un conjunto de 15 características que en conjunto describen el conocimiento científico fáctico, es decir, basado en hechos, y no una lista de 10 puntos como anteriormente había hecho, ¿no? Pero, si se quiere, ¿no?, entre las características que Bunge le atribuye al conocimiento científico fáctico, es decir, basado en hechos, fáctico viene de factum, que quiere decir hechos, entre las características que posee es la facticidad, o sea, se basa en los hechos, ¿no? Eh, los respeta y vuelve a ellos mediante la observación y la experimentación empírica, pero trasciende los hechos, no se limita a los hechos observados, los analiza, los explica y genera nuevas ideas o hipótesis a partir de ellos, ¿no? El conocimiento científico, según Bunge, es analítico, ¿no?, porque aborda los problemas, estudia los problemas de manera fragmentada, descomponiendo el todo en sus elementos básicos para comprenderlos mejor. Es especializado, ¿no? Es decir, las disciplinas científicas se dividen en campos de estudio específicos, aunque claro está, existe la interdisciplinariedad, ¿no es cierto? El conocimiento científico, según Bunge, es claro y preciso, ¿no? Es decir, los problemas deben formularse de manera clara, ¿no? Se definen la mayoría de los conceptos y se busca medir y registrar los fenómenos con exactitud.
Por otro lado, el conocimiento científico es comunicable, ¿no? El conocimiento científico es expresable y público, utilizado un lenguaje técnico y preciso, accesible para cualquier persona capacitada para entenderlo, ¿no? Es por eso que en su momento Bunge se refirió al filósofo Heidegger de manera bastante despectiva, ¿no? Calificándolo como un charlatán debido a que Heidegger en algún momento sostuvo que la nada nadea, ¿no? Entonces, para Bunge, que es un filósofo que hace una filosofía, ¿no? Que toma como base la ciencia, expresiones como la nada nadea, pues son expresiones sin sentido, son absurdas, ¿no? Propias de un charlatán, como él dijo, ¿no? Bueno, calificativos duros que tuvo Bunge en contra del filósofo Martin Heidegger, ¿no? Vuelvo a repetir, entonces, para él, para Bunge, el conocimiento científico es comunicable. El conocimiento científico se expresa de manera precisa, clara, ¿no? Y debe ser capaz de ser entendido por cualquier persona, ¿no? Es verificable, ¿no? Es decir, eh, eh, la verificabilidad se refiere a la capacidad de que un fenómeno o un objeto pueda ser sometido a prueba empírica, ¿no? Obviamente el conocimiento científico es metódico porque la investigación científica supone una actividad planificada, ¿no? Que sigue procedimientos específicos, ¿no? Es sistemático, ¿no? Es decir, los conocimientos no están aislados, sino que están interrelacionados en sistemas de teorías lógicamente ordenadas y coherentes, ¿no? Es general porque ubica hechos singulares en patrones generales, buscando que las afirmaciones particulares se integren en esquemas más amplios, ¿no? A través de leyes, a través de teorías. Es legal, es explicativo, es predictivo, ¿no? Porque trasciende, ¿no? Trasciende los hechos, imaginando cómo pudo ser el pasado y cómo será el futuro basándose en las leyes y teorías establecidas. Es útil porque la ciencia es una actividad social que produce bienes materiales y culturales y su objetividad la hace efectiva en la mejora del medio natural y artificial. En síntesis, para Bunge, una ciencia particular se define como un conjunto de estos elementos, lo que él denominó en su momento la decatupla, ¿no? En un sentido más estructural de la disciplina, o sea, un conjunto ordenado de elementos como la comunidad científica, el dominio de estudio, etcétera, ¿no? Muy bien, bueno, sigamos entonces. ¿Cómo se clasifica la ciencia? Bueno, la ciencia se clasifica en función de varios criterios. No hay un solo criterio de clasificación, hay muchos criterios para clasificar la ciencia, ¿no? A continuación voy a presentar dos criterios. O sea, la clasificación de la ciencia según su objeto de estudio y la clasificación de la ciencia según su función. De acuerdo con el primer criterio, ¿no? Es decir, de acuerdo con su objeto de estudio, las ciencias pueden ser formales o fácticas, ¿no? Repito, de acuerdo con su objeto de estudio, las ciencias pueden ser formales o fácticas. Las ciencias formales eh, tienen como estudio entidades ideales y conceptos abstractos tales como los números, los razonamientos, ¿no? El método que utilizan es el lógico formal, ¿no? Es decir, la deducción, ¿no? Pues se sostienen en axiomas y teoremas. ¿Cuáles son ciencias formales? La matemática y la lógica, ¿no? Mientras que las ciencias fácticas tienen como objeto de estudio entidades observables de la realidad, de las cuales es posible hacer mediciones, hacer descripciones, ¿no? El método que emplean
es el método científico empírico, es decir, aquí predomina la inducción, ¿no? La inducción. La física, la biología, la sociología, la economía son ciencias fácticas, es decir, son ciencias que estudian entidades observables de la realidad, ¿no? Cabe mencionar que en su momento los filósofos del Círculo de Viena, es decir, los filósofos neopositivistas, quisieron unificar la ciencia, ¿no? Ellos no concebían la distinción hecha por ciertos filósofos, ¿no? Que, que dividían las ciencias, ¿no? En, eh, en ciencias explicativas y ciencias descriptivas, ¿no? ¿Me entienden? O sea, para ellos las ciencias tenían que referirse a hechos comprobables en la realidad, ¿no? Pero su deseo presente en su programa filosófico no prosperó, ¿no? Más bien hoy en día se piensa pues que eh, existen diferentes clases de ciencias y estas diferencias entre unas ciencias y otras obedecen pues al criterio que tomemos en cuenta, ¿no? Que es el objeto de estudio, la función que cumplen, etcétera, ¿no? Ahora, según su función, tenemos que las ciencias pueden ser puras o aplicadas, ¿no? Las ciencias puras se orientan a describir la realidad, a explicarla y predecir aspectos relacionados a ella, ¿no? Entre las ciencias puras tenemos la biología, la matemática, la economía, la historia, etcétera, ¿no? Mientras que las ciencias aplicadas eh, se abocan a desarrollar tecnología y satisfacer necesidades como el tratamiento de enfermedades. Eh, ¿Cuáles son ciencias aplicadas? Por ejemplo, la ingeniería electrónica, la medicina humana, la tecnología médica, la contabilidad son, de acuerdo con este criterio, ciencias aplicadas, ¿no es cierto? Muy bien, como ya dije entonces, las ciencias formales estudian entes ideales, abstractos, que solo existen en, en la mente humana o en sistemas simbólicos. No estudian la realidad empírica del mundo físico, ¿no? Se basan en la lógica, la deducción y la demostración rigurosa, ¿no? Su criterio de verdad es la coherencia lógica interna del sistema, o sea, la consistencia, ¿no? La finalidad de las ciencias formales es demostrar o probar proposiciones. No buscan verificar hechos en la realidad, ¿no? Como ya dije, ¿no? Las ciencias formales son la lógica y la matemática, ¿no? La lógica estudia eh, la inferencia, ¿no? O los criterios de validez de la inferencia, mientras que la matemática se aboca al estudio de los números, las formas y las estructuras abstractas, ¿no? Mientras que las ciencias fácticas, llamadas también empíricas o de hechos, ¿no? Estudian hechos, fenómenos y procesos del mundo real que son observables y medibles, ¿no? Emplean la observación, la experimentación, la formulación de hipótesis, la verificación empírica, y su criterio de verdad es la contrastación con la realidad observable, ¿no? Su finalidad es describir, explicar, predecir y comprender los hechos que ocurren en la naturaleza, ¿no? Dentro de las ciencias fácticas tenemos pues eh, a la, a la física, la biología, la geología, la sociología, la economía, ¿no? Es decir, es más, dentro de las ciencias fácticas podríamos hacer una subdivisión. ¿Cuál es esa, profe? O sea, las ciencias naturales
y las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias naturales estudian fenómenos de la naturaleza, como fenómenos físicos, químicos, biológicos, que ocurren en la naturaleza sin intervención humana directa, ¿no? Ahí está la física, la química, la biología, la astronomía. Mientras que las ciencias sociales o ciencias humanas estudian la actividad humana y sus productos, como la conducta, las interacciones sociales, la cultura y las instituciones. Aquí tenemos a la sociología, la economía, la historia, la antropología, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces creo que con eso basta para que tengan una idea acerca de la clasificación de las ciencias, ¿no? Ahora, la ciencia cumple diferentes funciones, ¿no? ¿Cuáles son estas, no? Por ejemplo, la ciencia describe. ¿Qué describe, profe? Bueno, describe características, describe propiedades, relaciones, duraciones, ¿no? De los fenómenos que estudia, ¿no? Por ejemplo, la biología, cuando describe la estructura de la célula, ¿no es cierto? Cuando describe la estructura de la célula, ¿no? La descripción se basa en la observación, ¿no es cierto? La observación directa o indirecta de los hechos, de los fenómenos que se estudian, ¿no? A veces utiliza ciertos instrumentos como telescopios, microscopios, etcétera, para realizar su labor descriptiva, ¿no? Por ejemplo, en su momento Aristóteles sostuvo que eh, 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 la luna y otros cuerpos celestes poseían un relieve perfectamente liso. Sin embargo, el padre de la ciencia moderna, me refiero a Galileo Galilei, con la ayuda de un telescopio, demostró que la luna, ¿no? Al igual que la Tierra, poseía un relieve irregular, es decir, formado por montañas, es decir, por elevaciones, ¿no? Depresiones, oquedades, cráteres, bueno, ¿no? O sea, poseía un relieve muy similar a la Tierra, ¿no? Y refutó de esa manera a lo que teóricamente había propuesto Aristóteles basándose simplemente en la deducción, ¿no? Mediante la observación de los hechos, en este caso del suelo de la Luna, Galileo demostró que el relieve de este satélite de la Tierra era irregular, ¿no? Luego viene la explicación, ¿no? Que es la función por la cual la ciencia señala las causas, ¿no? O los porqués de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, cuando la astronomía explica la causa de un eclipse, ¿no? O cuando explica por qué los cuerpos caen, ¿no? A través de utilizando para ello la teoría de la gravedad, ¿no? O cuando explica por qué existe el día y la noche, ¿no? ¿No es cierto? Debido al movimiento de rotación de la Tierra y así por el estilo, ¿no? Entonces, si la descripción nos dice cómo es un objeto, la explicación nos dice por qué ocurre un fenómeno, ¿no es cierto? ¿No? Ahora, la predicción es la función por la cual se puede señalar con anterioridad, con anticipación, lo que acontecerá en determinadas condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando la química predice el resultado de agitar la mezcla de ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico y glicerina, ¿no? Ahí está haciendo una predicción. O si nos movemos al campo de la economía, ¿no? Este, si si se observa que un gobierno a través del Ministerio de Economía correspondiente está emitiendo demasiado circulante en el mercado, bueno, se puede predecir pues que va a ocurrir un fenómeno inflacionario, ¿no?
¿no? Se va a producir una inflación, ¿no? Entonces, a eso se refiere la predicción, ¿no es cierto? A eso se refiere la predicción, ¿no? A propósito, el filósofo ya mencionado, Karl Popper, decía pues que las mejores teorías, ¿no? Se miden por su capacidad predictiva, ¿no es cierto? Es decir, las grandes teorías o las mejores teorías este, permiten hacer pues muchas predicciones, ¿no? Eh, bueno, al respecto, Popper pues decía de que las teorías científicas son como redes, ¿no? Eh, que son lanzadas al mundo, ¿no? Decía que la ciencia es como una red o un sistema de mallas cada vez más finas que arrojamos para capturar el mundo real o para atrapar tanto de él como podamos, ¿no? Eso es lo que decía este gran filósofo de la ciencia, ¿no? Muy bien, ahora, dijimos en su momento que el conocimiento científico es producido por el método científico, ¿no? Antes de darles una definición de método científico, creo que es necesario, como siempre hacemos, recurrir a la etimología de esta palabra. La palabra método está compuesta por dos voces griegas. Estas son meta, que quiere decir más allá, y odos, que quiere decir camino, ¿no? O sea, etimológicamente método significa eh, tener una vía, ¿no? Encontrar un camino para ir más allá, ¿no? Significa camino o vía a seguir para llegar a un lugar, ¿no? En un sentido más preciso, el método científico es un conjunto de pasos o procedimientos que debemos seguir o realizar eh, o tener en cuenta para realizar una investigación científica. Repito, en un sentido más preciso, el método científico es un conjunto de pasos, es un conjunto de procedimientos necesarios para realizar una investigación científica, ¿no? ¿Y cuáles son esos procedimientos, cuáles son esos pasos, cuáles son esas fases que integran o que constituyen el método científico? Estos son el problema, ¿no? El problema es una dificultad a la que no se le ha encontrado aún una solución, ¿no? Surge de un determinado hecho o fenómeno contradictorio que exige conocimiento, ¿no? Generalmente los problemas científicos se expresan mediante preguntas del tipo ¿cuál, cuál estructura eh, eh, cuál estructura que tiene el ADN, ¿no? O cuál es la estructura del ADN, mejor dicho, ¿no? O por qué nacen bebés con microcefalia, ¿no? O por qué caen los cuerpos, qué causa el día y la noche, por qué se extinguieron los dinosaurios. Son preguntas que expresan problemas científicos. Claro está que cuando un problema eh, 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 que cuando encontramos la solución a un problema, esta deja de ser tal, ¿no? ¿No es cierto? Ya deja de ser un problema, ¿no? ¿No es cierto? Pero en su momento estas preguntas expresaban pues preguntas que inquietaron, que motivaron el trabajo de los científicos, ¿no? Luego tenemos la hipótesis, que es una respuesta o solución tentativa a un problema, ¿no? La hipótesis es una respuesta o solución tentativa a un problema. Por ejemplo, tomando como base los ejemplos anteriormente citados, eh, podemos decir que la estructura del ADN es helicoidal, ¿no? La estructura
del ADN es helicoidal, ¿no? O sea, el problema es cuál es la estructura del ADN, ¿no? ¿Cuál es la estructura? Bueno, la estructura del ADN es helicoidal, esa es mi hipótesis, ¿no? O esta otra, ¿no es cierto? Los bebés nacen con microcefalia. Esa es como producto de que la madre tuvo la enfermedad del Zika durante el embarazo. Esa es mi hipótesis frente al problema este que ya habíamos mencionado, por qué nacen bebés con microcefalia, ¿no es cierto? A propósito, el científico Isaac Newton, ¿no? En, en algún momento sostuvo la, la siguiente frase, ¿no? Hay una frase que le corresponde a él y es la siguiente, ¿no? Hipótesis non fingo, ¿no? Hipótesis non fingo. Es decir, es una frase latina que quiere decir no finjo o en todo caso no invento hipótesis, ¿no? No finjo o no invento hipótesis, con lo cual pues él lo que quería dar a entender era que la ciencia no puede permitirse pues hacer especulaciones, ¿no? Trabajar con conceptos pues nacidos puramente de la mente o de la imaginación de un científico, ¿no? O de un filósofo, sino que tiene que tener pues respaldo en la experiencia, ¿no es cierto? Tiene que tener respaldo en la experiencia, ¿no? Eso es lo que quiso decir este gran científico Sir Isaac Newton, ¿no? Hipótesis non fingo, ¿no? Esa es la expresión, ¿no? Muy bien. Bueno, acá lo tengo, miren, acá yo lo había separado para mostrarles. La expresión hipótesis non fingo, ¿no? Que es una expresión latina que se traduce comúnmente como no finjo hipótesis o más exactamente, ¿no? No invento hipótesis, ¿no? Fue expresada por Isaac Newton, con la cual quiso establecer una clara distinción metodológica entre su filosofía natural y la de algunos de sus contemporáneos, como el filósofo René Descartes o Descartes, ¿no? La frase hipótesis non fingo aparece en el General Scholium, un ensayo añadido a la segunda edición de su obra monumental Filosofía Naturalis Principia Mathematica, ¿no? Bueno, ¿cuál es el significado de esta frase? Bueno, el punto central era su rechazo a la especulación sin evidencia empírica, ¿no? O sea, con esta frase Newton expresa su rechazo a la especulación sin evidencia empírica. Para Newton, una hipótesis, ¿no es cierto? En ese contexto significaba una explicación causal, conjetural o especulativa que no podía deducirse directamente de los fenómenos observables o verificarse mediante experimentos. Él se negó a inventar causas imaginarias sin base empírica, ¿no? Como lo habían hecho, pues, algunos de sus predecesores, ¿no? Esta frase responde a un enfoque basado en la matemática, ¿no es cierto? La frase fue su respuesta a las críticas de sus contemporáneos, como por ejemplo al filósofo Gottfried Leibniz y los cartesianos, que le exigían explicar qué causa físicamente la gravedad, es decir, el mecanismo oculto o fuerza oculta detrás de la atracción a distancia, ¿no? Newton argumentó que si bien él no sabía qué causa la gravedad, si era un éter, como se pensaba en la antigüedad, una propiedad inherente de la materia o la acción divina, sí sabía cómo funcionaba, es decir, podía describirla matemáticamente
y predecir sus efectos con precisión mediante su ley de gravitación universal. Para él, bastaba con que la gravedad realmente existiera y actuara de acuerdo con las leyes que hemos explicado. En síntesis, la frase hipótesis non fingo es la declaración de principios de Newton sobre el método científico. El conocimiento científico para él, o sea, el conocimiento científico válido, debe deducirse de los fenómenos observables y confirmarse mediante experimentos, no mediante especulaciones metafísicas o suposiciones infundadas sobre causas ocultas, ¿no? Él se centró en el qué y el cómo descriptivos en lugar del por qué explicativo no comprobado, ¿no? Es una frase muy, muy interesante, ¿no? Me pareció interesante también, ¿no? Este, eh, comentarles, ¿no? Al respecto, ¿no? Bueno, luego viene la contrastación, que consiste en someter a prueba la hipótesis para determinar si los hechos las comprueban o las refutan, ¿no? Por ejemplo, si nuestra hipótesis es que todos los metales se dilatan con el calor, pues metemos diferentes clases de metales al fuego para ver si ocurre, ¿no? Lo que se señala a través de la hipótesis, ¿no? Eh, es decir, para ver si los hechos comprueban o refutan nuestra suposición, ¿no? Nuestra hipótesis, ¿no? La contrastación requiere a veces de la realización de experimentos, ¿no? De la realización de experimentos. Y cuando no se puede realizar estos experimentos, porque no siempre se puede, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos este, sobre eh, los quarks, ¿no? U otros conceptos, ¿no? Que no se pueden ver, se recurre a modelos, ¿no? A modelos matemáticos que simulan los fenómenos o hechos que uno quiere estudiar, ¿no? En la tarea de contrastación se usan técnicas y herramientas tecnológicas, así como cuadros estadísticos, ¿no? Y finalmente tenemos la fase de análisis de datos. En esta etapa se analizan los datos comparándolos con la teoría. El resultado puede ser favorable o desfavorable. Si el resultado es favorable, se habrá resuelto el problema. Y si no lo es, se tendría que proceder a desarrollar, pues, un nuevo proceso de investigación sobre el mismo problema, ¿no? Bueno, si ustedes quieren, les puedo brindar algunos ejemplos para que comprendan cada una de estas fases que constituyen el método científico, ¿no? Y que se encuentran, digamos, resumidas en este cuadro que estoy presentando, ¿no? ¿No? ¿Qué es el método científico? Un conjunto de pasos o reglas para realizar una investigación, ¿no? El primer paso es encontrar un problema, determinar un problema, ¿no? El problema, como ya se dijo, generalmente se expresa con una pregunta, ¿no? Que expresa una dificultad que aún no tiene solución. Ahora, lo siguiente es formular una hipótesis, es decir, una respuesta tentativa, ¿no? Una respuesta probable, ¿no? Luego viene la contrastación, fase en la cual la hipótesis se compara con los hechos, ¿no? Para ver si es que los hechos confirman o refutan la hipótesis. Y finalmente viene la fase de análisis de datos, en la cual los datos obtenidos se comparan con la teoría, ¿no? Eh, un ejemplo sencillo, por ejemplo, es ¿no? El de la ley de la caída, la ley de la caída libre de Galileo, ¿no? Creo que la mayoría de los presentes en esta sesión saben que Galileo Galilei es considerado el padre de la ciencia moderna, ¿no?
Y saben también que Galileo Galilei refutó algunas de las ideas del gran Aristóteles que dominaban en su época, ¿no? Por ejemplo, ya dije una, ¿no? Aristóteles había manifestado, pues, que eh, si el universo es perfecto, si el cosmos es perfecto, los cuerpos que lo componen deben ser perfectos. Y si son perfectos, entonces la forma que tienen deben ser perfectas también. Y de ahí sacó pues que la luna era perfecta y que no tenía un y que, y que, y que, y que su relieve era perfecto, es decir, no tenía imperfecciones, ¿no? Claro, pero Aristóteles llegó a esta conclusión de manera especulativa, de manera deductiva, ¿no? ¿No es cierto? En cambio, Galileo Galilei usa la observación, ¿no es cierto? La experimentación como base de su actividad científica, ¿no? Entonces, Galileo Galilei refutó algunas de las ideas de Aristóteles que dominaban en su época, las cuales sostenían que los objetos más pesados caían más rápido que los objetos más livianos, digamos, ¿no? Eh, Galileo observó que diferentes pesos parecían tocar, que objetos de diferentes pesos, perdón, que parecían tocar el suelo casi al mismo tiempo cuando se dejaban caer desde la misma altura, ¿no? Repito, Galileo Galilei observó que objetos de diferentes pesos parecían tocar el suelo casi al mismo tiempo cuando se dejaban caer desde la misma altura. De ahí pues que planteara el siguiente problema, ¿no? La velocidad de caída de un objeto depende realmente de su peso, tal como afirmó Aristóteles. ¿Y cuál fue la hipótesis que propuso? Su hipótesis fue todos los objetos caen a la misma velocidad independientemente de su masa, siempre que la resistencia del aire sea insignificante. Para lo cual se dice que hizo un experimento. No se sabe si es que es parte de la leyenda. Por ejemplo, se dice que dejó caer balas de cañón de diferentes masas desde la torre de Pisa, ¿no? ¿No? Pero claro, posteriormente, experimentos más rigurosos eh, han usado planos inclinados y esferas lisas para ralentizar la caída y medir el tiempo y la distancia con mayor precisión usando relojes de agua, ¿no? Para probar pues la hipótesis, ¿no? Ahora, los datos de los experimentos, ¿no? Mostraron una relación constante entre la distancia recorrida y el cuadrado del tiempo, indicando una aceleración uniforme para todas las esferas sin importar su peso. Repito, los datos de sus experimentos, de los experimentos de Galileo, mostraron una relación constante entre la distancia recorrida y el cuadrado del tiempo, indicando una aceleración uniforme para todas las esferas sin importar su peso, ¿no? De ahí pues llegó a la conclusión, ¿no? O sea, la conclusión es que la hipótesis fue confirmada por los hechos y formuló la ley de que la aceleración de la gravedad es constante para todos los cuerpos, ¿no? Estos experimentos permitieron confirmar la hipótesis, ¿no es cierto? Cuando una hipótesis es confirmada por los hechos, se convierte en una ley. Es decir, Galileo, pues, formuló la ley de que la aceleración de la gravedad es constante para todos los cuerpos. Lo dedujo de sus experimentos, ¿no? Muy bien. Otro caso interesante en el que podemos ver, ¿no? Cuáles son los pasos del método científico es el descubrimiento de la penicilina, ¿no? A ver, ¿a quién se le atribuye tal descubrimiento? ¿Quién puede decirlo? ¿Alguno de ustedes sabe? ¿Cómo se llama el científico que descubrió la penicilina? ¿Me están escuchando, no? Alexander Fleming. Claro, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién dijo eso?
Vamos, sin miedo. ¿Cuál es tu nombre? ¿Quién Nicole, dijo al... profe. Nicole, Perdón? profe. ¿Nicole? Nicole, sí. Muy bien, te felicito. Eres una trome, muy buena estudiante. Qué bueno, te felicito. Bueno, como saben, Fleming observó que en una de sus placas de cultivo de bacterias contaminadas con un hongo, las bacterias alrededor del hongo no crecían. Repito, Fleming observó que en una de sus placas de cultivo de bacterias contaminadas con un hongo, las bacterias alrededor del hongo no crecían, ¿no? Con un hongo, penicillium, perdón. Entonces, a partir de ahí planteó el siguiente problema. ¿Qué sustancia produce el hongo Penicillium que inhibe el crecimiento de las bacterias? ¿Qué sustancia produce el hongo Penicillium que inhibe el crecimiento de las bacterias? ¿Cuál fue su hipótesis? El hongo Penicillium produce una sustancia química soluble que es capaz de matar o impedir el crecimiento de las bacterias Staphylococcus aureus, ¿no? Para lo cual realizó un experimento, ¿no? Fleming cultivó el hongo puro en un caldo líquido, filtró la sustancia que llamó penicilina y probó sus efectos en diferentes tipos de bacterias, así como en animales de laboratorio, ¿no? Los datos, aquí estamos en la etapa de análisis de datos, los datos mostraron que la sustancia era efectiva contra muchas bacterias patógenas, es decir, bacterias responsables de enfermedades, y no era tóxica para los animales, confirmando su efecto bactericida, ¿no? La conclusión a la que llegó es que la penicilina es un antibiótico eficaz que puede usarse para tratar infecciones bacterianas, ¿no es cierto? Entonces, eh, con este ejemplo, pues, ¿no? Estamos viendo cómo es que eh, eh, se cumplen los pasos del método científico, ¿no? Eh, bueno, y otro ejemplo, si es que me permiten, no quiero abusar de su atención, pero si quieren, para que entiendan cómo funciona esto el método científico, puedo mostrar un ejemplo más, ¿no? Me refiero al efecto Hawthorne, que es un clásico ejemplo que proviene de las ciencias sociales, ¿no? Específicamente, es un ejemplo clásico de la psicología industrial y la sociología que ilustra cómo los factores sociales afectan los experimentos. Repito, el efecto Hawthorne es un ejemplo clásico en psicología industrial y sociología que ilustra cómo los factores sociales afectan los experimentos. Bueno, investigadores de la compañía eléctrica Western Electric Company en la planta de Hawthorne notaron que la productividad de los empleados aumentaba al cambiar la iluminación del lugar de trabajo. Repito, investigadores de la compañía eléctrica Western Electric Company en la planta de Hawthorne notaron que la productividad de los empleados aumentaba al cambiar la iluminación del lugar de trabajo. Pero lo sorprendente fue que la productividad también aumentaba cuando la iluminación volvía a ser normal o cuando la reducían. Entonces, aquí viene el planteamiento del problema, ¿no? ¿Qué factor exacto estaba causando el aumento de la productividad si no es la iluminación misma, ¿no? ¿Qué factor exacto estaba causando el aumento de la productividad si no era la iluminación misma? ¿Cuál fue la hipótesis que se propuso? La productividad de los empleados no depende de las condiciones físicas de trabajo, o sea, la luz, el descanso, el horario, sino de factores psicológicos y sociales, sentirse observados, atendidos y valorados por la gerencia, ¿no? Repito, la productividad de los empleados no depende de las condiciones físicas de trabajo, la luz, el descanso, el horario, sino de factores psicológicos y sociales, como por ejemplo el sentirse observados, atendidos, valorados por la gerencia. O sea, cuando uno es reconocido, ¿no? Por el gerente, ¿no?
o por aquellos para los cuales trabaja, provoca pues un efecto importante en la productividad de los trabajadores, ¿no? La experimentación consistió en modificar otras variables, además de la luz, como por ejemplo los turnos de descanso, los horarios, pero siempre mantuvieron a un grupo de trabajadores aislados y bajo observación constante. Aquí viene la fase de análisis de datos. Observaron que el mero hecho de que los trabajadores supieran que estaban siendo estudiados y que los directivos se preocupaban por su bienestar era lo que elevaba la moral de los trabajadores y por ende mejoraba su productividad. Repito, se observó que el mero hecho de que los trabajadores supieran que estaban siendo estudiados, observados, y que los directivos se preocuparan por su bienestar era lo que elevaba la moral y por ende la productividad de estos trabajadores, ¿no? La conclusión a la que se llegó era que la atención social y el reconocimiento tienen un gran impacto, tienen un impacto significativo en el rendimiento laboral. Y a esto se le llamó el efecto Hawthorne, ¿no? Interesante, ¿no? Miren, para que vean. Entonces, la, la ciencia, pues, nos ata a lo real, ¿no es cierto? Ahí está la diferencia, pues, entre ciencia y pseudociencia, ¿no es cierto? Ciencia y pseudociencia. La ciencia nos, si se quiere, pues, nos amarra, nos ata, ¿no es cierto? A la realidad, ¿no es cierto? Eh, en cambio, la pseudociencia, pues, nos conduce este, hacia cuestiones imaginarias, ¿no es cierto? Eh, muy bien. Esa es la razón por la que Popper, pues, ¿no? Desconfiaba tanto de algunas ciencias, entre comillas, como el marxismo y el psicoanálisis, ¿no? También tenía sus dudas sobre la teoría de la evolución, aunque al final terminó reconociendo su carácter científico, ¿no? Pero para Popper el marxismo tiene aspectos pseudocientíficos, ¿no? Al igual que el psicoanálisis, ¿no? Eh, Esto es muy interesante, ¿no? Eh, Como ya dije, Popper tuvo una idea eh, un tanto compleja, eh, que después cambió, claro, ¿no? Sobre la teoría de la evolución por selección natural, o sea, la teoría de la evolución formulada por Charles Darwin, ¿no? Finalmente la reconoció como una teoría científica, aunque en ocasiones se preocupó por su verificabilidad. Al principio dudaba de su carácter científico, ¿no? ¿No? Este, eh, por ejemplo, Popper consideraba el psicoanálisis como una pseudociencia, ¿no? El prefijo pseudo quiere decir falso, ¿no? Su opinión era negativa desde el punto de vista del método científico. ¿Y por qué es que Popper tenía una visión negativa del psicoanálisis? ¿Por qué consideró Popper que el psicoanálisis es pseudociencia? Porque muchas de sus proposiciones no son falsables, o sea, no pueden ser refutados. Esa es su crítica más importante, ¿no? La crítica principal de Popper era que las teorías psicoanalíticas eran tan vagas y flexibles que podían explicar cualquier comportamiento humano concebible. Ejemplo, si un hombre empuja a un niño al agua para ahogarlo, la teoría de Freud podría explicarlo mediante un complejo de Edipo no resuelto, ¿no? Pero si ese mismo hombre saltara al agua y salvara al niño, la teoría podía explicarlo como una formación reactiva, o sea, una negación inconsciente del impulso agresivo original.
el problema para Popper, ¿no? Una teoría puede acomodar todos los resultados posibles, no es ciencia. No hace predicciones arriesgadas que puedan demostrar su falsedad, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? O sea, para Popper, el psicoanálisis está o contiene proposiciones que no se pueden falsar, que son irrefutables, porque siempre introduce hipótesis ad hoc que no hacen posibles su refutación. Es como si alguien te dijera, es posible que mañana al mediodía llueva. Es posible que mañana al mediodía llueva. Bueno, ese es posible, pues ya hace que esa afirmación no pueda ser refutada, ¿no? Porque si llueve, bueno, estaremos en lo correcto. Pero si no llueve, tú puedes decir, ah, pero yo dije que era posible, no dije que, ¿no? O sea, no es como decir, pues, ¿no? Este, eh, eh, mañana va a llover al mediodía. Bueno, ahí sí, pues, ¿no? Esperaremos a mañana a ver si llueve, ¿no? ¿No? A ver si se cumple lo que has dicho, ¿no? Pero en este caso no, pues en el psicoanálisis hay proposiciones que no se pueden falsar, ¿no? No se pueden refutar. Expresión, pues, ¿no? De su carácter pseudo científico, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué Popper termina admitiendo la cientificidad de la teoría de la evolución y por qué se mantuvo en su idea de que el psicoanálisis es pseudocientífica? Porque Popper admiraba la capacidad de la teoría de la evolución para unificar la biología y generar innumerables hipótesis comprobables en genética, paleontología y ecología. La veía como un marco explicativo inmensamente potente, ¿no? La diferencia clave para Popper residía en la capacidad de ser probadas y refutadas. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis intentaba explicarlo todo después de que ocurrían los hechos, sin riesgo de ser probado falso, ¿no? O sea, siempre encontraba una hipótesis ad hoc para probar lo que decía. En cambio, la teoría de la evolución hacía predicciones concretas sobre el mundo natural que podían ser probadas mediante la evidencia empírica con el riesgo real de ser refutadas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces eso en cuanto, ¿no? a las, a las, al método científico, ¿no? Y ahora vamos a ver un pequeño video, ¿no? Sobre el punto que vamos a tratar luego, ¿no? Este video nos va a dar nos va a dar una idea, ¿no es cierto?, de aquello que vamos a hablar a continuación. Profe, ¿y qué es? Bueno, la diferencia entre las leyes y las teorías, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las leyes científicas y las teorías científicas? ¿Correcto? A ver, un momento, por favor. Quiero que me hagan el favor de decirme si es que pueden ver y escuchar lo que voy a presentar a continuación, ¿ya? Un ratito, por favor. Un momento. Por favor, confírmenme, ¿ya? ¿Se escucha? ¿Se escucha o no? Habla con un amigo sobre una teoría Sí, científica profesor. verificada y puede que Ya, te perfecto. diga, bueno, es solo una teoría. Pero una conversación sobre una ley científica verificada muy raramente acaba con, bueno, es solo una ley. ¿Por qué pasa esto?
¿Cuál es la diferencia entre una teoría y una ley? ¿Es alguna mejor que la otra? Las leyes y las teorías científicas tienen diferentes funciones. Una ley científica predice el resultado bajo las condiciones dadas. Podría predecir el color de pelo de tu futuro hijo, o qué tan lejos puede llegar una pelota de béisbol que se lanzó con determinado ángulo. Por otra parte, una teoría intenta proporcionar la explicación más lógica sobre por qué las cosas pasan de una cierta manera. Una teoría puede recurrir a los genes dominantes y recesivos para explicar cómo unos padres castaños tienen un hijo pelirrojo, o usar la gravedad para mostrar la trayectoria parabólica de una pelota. En palabras más simples, una ley predice lo que pasa, mientras que una teoría propone por qué. Una teoría nunca se convertirá en una ley, aunque el desarrollo de una muchas veces lleva al progreso de la otra. En el siglo XVII, Johannes Kepler teorizó sobre las armonías musicales del cosmos para explicar la naturaleza de las órbitas planetarias. Desarrolló 3 leyes brillantes sobre la mecánica de las órbitas mientras estudiaba décadas de datos astronómicos precisos en un esfuerzo por encontrar bases para su teoría. Mientras sus 3 leyes se siguen utilizando hoy, la gravedad reemplazó su teoría armónica para explicar la mecánica planetaria. ¿Cómo que Kepler se equivocó? Bueno, nadie nos dio un manual de instrucciones universal. En su lugar, continuamente proponemos, desafiamos, revisamos o incluso cambiamos nuestras ideas científicas como un trabajo en desarrollo. Las leyes suelen resistir el cambio ya que no se hubieran aceptado si no hubieran encajado con los datos, aunque ocasionalmente se revisan leyes cuando se obtiene nueva información. Pero la aceptación de una teoría es normalmente una lucha. Muchas teorías pueden competir por dar la mejor explicación de un descubrimiento científico. Tras nuevas investigaciones, los científicos tienden a apoyar la teoría que explica gran parte de los datos, aunque pueda haber partes que no comprendamos. A los científicos también les gusta cuando una teoría predice con éxito fenómenos no observados previamente, como cuando la teoría de Dmitri Mendeleev sobre la tabla periódica predijo muchos elementos sin descubrir. El término teoría científica cubre una amplia franja. Algunas teorías son ideas nuevas con poca evidencia experimental, a las que los científicos miran con desconfianza o incluso ridiculizan. Otras teorías, como las que hablan del Big Bang, la evolución y el cambio climático, han sufrido años de confirmación experimental antes de ganar la aceptación de la mayoría de la comunidad científica. Necesitaríamos saber más sobre una explicación para entenderla tan bien como los científicos la perciben. La palabra teoría no lo explica por sí sola. La verdad es que la comunidad científica se ha equivocado en varias ocasiones. Alquimia, el modelo geocéntrico, la generación espontánea y el éter interestelar son solo unas pocas de las muchas teorías descartadas a favor de otras mejores. Incluso las teorías incorrectas son valiosas. La desacreditada alquimia fue la madre de la química moderna, y la medicina dio grandes pasos mucho antes de que entendiéramos los roles de las bacterias y los virus. Teorías mejores suelen llevar a excitantes nuevos descubrimientos que eran inimaginables con la forma de pensar antigua. No deberíamos creer que las teorías actuales resistirán el paso del tiempo. Un simple resultado inesperado es suficiente para retar al status quo. Sin embargo, la vulnerabilidad a una explicación potencialmente mejor no debilita una teoría científica actual. En su lugar, previene a la ciencia de convertirse en un dogma sin desafíos. Una buena ley científica es una máquina bien engrasada, que cumple sus tareas brillantemente, pero que ignora por qué funciona tan bien. Una buena teoría científica es un luchador magullado, pero no doblegado, que se arriesga a perder si no puede vencer o adaptarse al próximo desafiante. Por otra parte, la ciencia necesita leyes y teorías para comprender toda la escena. Así que, la próxima vez que alguien te diga que es solo una teoría, rétale a enfrentarse al campeón y ver si lo puede hacer mejor. ¿Listo para seguir aprendiendo? Mira estos videos para desafiar lo que crees que sabes o para aprender más sobre lo que no. Suscríbete y mantén... Bueno, he querido con este video
adelantarnos un poquito al punto con el que vamos a finalizar esta clase o esta sesión o la parte teórica, que es la diferencia entre leyes científicas y teorías científicas, ¿correcto? A ver, vamos a volver a compartir. Pueden ver el documento que estoy presentando, ¿no? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? Se puede ver, ¿no? Sí, profe. Sí, profesor. Sí se ve. Muy bien, gracias. Bueno, como dije en su momento, cuando una hipótesis es confirmada por los hechos, se convierte en una ley científica, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es una ley científica? Es una proposición verdadera que describe una regularidad simple de la naturaleza. Bueno, todos sabemos qué cosa es una proposición. Una proposición es un enunciado en el que se afirma algo, ¿no? Eh, es una, eh, es una proposición verdadera que describe una regularidad, es decir, eh, algo que se repite siempre en las mismas condiciones, ¿no? Eh, una regular simple de la naturaleza, eso quiere decir que la ley científica se refiere pues a fenómenos particulares, ¿no? Se expresa a través de una proposición universal afirmativa que revela una regularidad en la naturaleza y o predice un fenómeno o hecho. Es universal porque se aplica a todos los hechos similares ocurridos en cualquier momento, ¿no? Bueno, los que saben un poco de lógica saben que una proposición universal afirmativa tiene la forma todo S es P. Todo S es P, ¿no? Como por ejemplo, todo ser vivo procede de un ser vivo semejante, ¿no? Todo ser vivo procede de un ser vivo semejante, ¿no? Ahora, una teoría científica es un conjunto de proposiciones sobre fenómenos. Miren, es un conjunto de proposiciones. Ya no estamos hablando de una proposición, estamos hablando de un conjunto de proposiciones sobre fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que estructuran la realidad, ¿no? O sea, de acá podemos colegir varias cosas, ¿no? Las teorías científicas son más complejas que las leyes científicas, ¿no? Son más complejas. Es un conjunto de proposiciones sobre fenómenos, hechos, entidades, relaciones y leyes que o sea, las teorías científicas están compuestas por leyes, ¿no? Están compuestas por leyes, ¿no? Ahora, las teorías brindan una explicación sistemática y más compleja, ya dije, ¿no? Son más complejas de la realidad que una ley. Y sus enunciados están estrictamente contrastados. Y sus enunciados están estrictamente contrastados, ¿no? Eh, eh, por lo tanto, las características de una teoría científica son su sistematicidad y su contrastabilidad. Además, cabe considerar su poder explicativo y predictivo, ¿no? Claro, ya dije que Popper hacía radicar el valor de una teoría en su capacidad explicativa, ¿no? Las buenas teorías, las mejores teorías son las que explican, ¿no es cierto? Y explican más y también permiten hacer más predicciones. De hecho, las grandes teorías científicas han permitido hacer, pues, predicciones que llamaremos espectaculares, ¿no? Un ejemplo de una teoría científica es la teoría de la evolución, que ya dije que inicialmente Popper tenía su desconfianza, ¿no? En la teoría de la evolución, pero luego terminó admitiendo su carácter científico, ¿no? Además reconoció, pues, ¿no? La reconoció como un buen modelo de una teoría por varias razones que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces,
con base en lo que hemos visto en el video y lo que acabo de decirles, podemos plantearnos la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una ley científica y una teoría científica? Bueno, yo ya dije algo, ¿no? Que las teorías científicas son más complejas, pero también son más generales, ¿no? Son más generales que las leyes científicas, ¿no? A ver, veamos. Dice, la diferencia o la principal diferencia entre una ley científica y una teoría científica radica en lo que describen y su función dentro del conocimiento científico. Una ley describe qué sucede. Repito, una ley describe qué sucede. Mientras que una teoría explica por qué sucede o cómo sucede. Una teoría explica por qué sucede o cómo sucede. Es importante entender que una teoría no se convierte en ley, más bien las teorías están compuestas por leyes, ¿no? Se trata obviamente de tipos de conocimientos diferentes, pero son complementarios, ¿no? La ley científica describe un fenómeno, ¿no? O una relación constante, ¿no? Una regularidad en la naturaleza. Por ejemplo, una regularidad es que siempre que sueltes un cuerpo cae, ¿no? Si tú sueltas una pelota, cae. Si sueltas un lapicero, cae. Si sueltas una tiza, cae, ¿no? ¿No es cierto? Esa es una regularidad. Otra regularidad es el día y la noche, ¿no? ¿No es cierto? Ahí hay una regularidad, un orden, ¿no? Las estaciones del año también, ¿no? O sea, eh, también expresan cierta regularidad, ¿no? Entonces, las leyes describen un fenómeno o una relación constante en la naturaleza bajo ciertas condiciones, ¿no? Y responde a la pregunta ¿qué pasa o cómo pasa? ¿No? La ley científica es una generalización de observaciones empíricas, a menudo expresada matemáticamente. Por ejemplo, la ley de la conservación de la energía, ¿no? Energía es igual a masa por aceleración al cuadrado, ¿no es cierto? De Einstein, ¿no es cierto? Eh, Se expresa mediante esta sencilla fórmula matemática, ¿no? ¿No es cierto? Predice resultados específicos con gran precisión, ¿no? Una ley no ofrece una explicación profunda de la causa del fenómeno. Simplemente constata qué ocurre, ¿no? De una manera consistente. Por ejemplo, las leyes del movimiento de Newton, ¿no? Eh, que describen la relación entre la fuerza, la masa y la aceleración de un objeto, ¿no? Por ejemplo, la ley de atracción, la ley de la atracción de Newton, ¿no? Que señala que dos cuerpos se atraen en una relación directa a su masa y una relación inversa a la distancia, ¿no? Algo así es, ¿no? O por ejemplo las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario que describen cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Bueno, Kepler sostuvo que los planetas describen órbitas elípticas, ¿no? Y no circulares, como había manifestado Aristóteles, ¿no? Como ya dije, Aristóteles sostuvo que el cosmos es perfecto, entonces los cuerpos, ¿no? Que se ubican más allá de la zona que él llamó de las estrellas fijas, deben tener pues una forma perfecta y un movimiento perfecto. O sea, si tienen una forma perfecta, la forma perfecta pues es la circunferencia, ¿no? Y por lo mismo no pueden tener pues irregularidades, ¿no? Y sus movimientos son circulares, ¿no? Pero las observaciones de Kepler y sus mediciones permitieron pues que él demuestre pues, ¿no? Que los planetas se mueven alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas. Pero claro, estas leyes no explicaban por qué lo hacen, ¿me entienden? No explicaban por qué lo hacen,
¿no? Solo describían esta relación, ¿no? Ahora, la teoría científica proporciona una explicación bien fundamentada, más exhaustiva, de un aspecto del mundo natural, unificando varias leyes y observaciones. Y responde a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué un fenómeno ocurre de tal modo, de tal manera, ¿no? La teoría científica es un marco lógico y sistemático respaldado por una enorme cantidad de evidencia verificada a través de la observación y la experimentación, ¿no? Repito, es un marco lógico y sistemático respaldado por una enorme cantidad de evidencia verificada a través de la observación y la experimentación. Es un sistema de ideas interconectadas, ¿no? En otras palabras, una teoría ofrece un modelo profundo de la realidad que da sentido a las leyes y hechos observados. Si se quiere, es la cúspide de la ciencia explicativa. Ejemplos de teoría científica son la teoría de la relatividad general de Einstein, que explica por qué la gravedad existe como una propiedad de la curvatura del espacio-tiempo, ¿no es cierto? Recuerdan que Newton, o la teoría de la atracción de Newton, sostenía que dos cuerpos ubicados a cierta distancia se atraen en relación directa a su masa y en relación inversa a su distancia, ¿no? Al cuadrado de su distancia, ¿no? Algo así, ¿no? Pero Leibniz y otros eh, filósofos le pedían explicar qué causa esa atracción. La respuesta esperó algún tiempo y vino de la mano de Einstein, que dijo que eh, los cuerpos celestes se ubican ubicados en el espacio. Al ubicarse en el espacio, curvan su espacio, ¿no? Esa curvatura en el espacio es la que genera la atracción, ¿no? Sobre otro cuerpo ubicado más allá de él, ¿me entienden? O por ejemplo, la teoría de la evolución por selección natural explica por qué las especies cambian con el tiempo y cómo surge la diversidad de la vida, integrando pues la genética, la geología, la paleontología, entre otras ciencias, ¿no? O por ejemplo, la teoría atómica que explica por qué la materia se comporta de cierta manera y cómo se forman las reacciones químicas, proporcionando el fundamento para las leyes químicas, ¿no? Bueno, en síntesis, la ley científica describe un fenómeno. La teoría científica explica un fenómeno. La ley científica responde a la pregunta, eh, ¿qué pasa? ¿Cómo pasa? La teoría científica responde a la pregunta, ¿por qué pasa o por qué ocurre un fenómeno, ¿no? La ley científica se expresa mediante una fórmula o una ecuación matemática, ¿no? La teoría científica, en cambio, se expresa mediante una narrativa compleja, ¿no? Una explicación compleja, ¿no? La ley científica se basa en la observación constante, es de carácter universal. La teoría científica se basa en una explicación abundante, respaldada por abundante evidencia empírica, ¿no? Ahí tenemos, pues, las diferencias entre las leyes y las teorías científicas, ¿no? Con lo cual espero haber sido claro, pues, ¿no? Eh, pues otro ejemplo para, para continuar con el objetivo, ¿no? Que es que ustedes entiendan estas diferencias entre ley científica y teoría científica de una manera simple y didáctica, ¿no? Miren, las leyes de Kepler, o sea, las leyes que describen el movimiento de los planetas, fueron integradas y explicadas por la teoría de la gravitación universal de Newton, ¿no? A su vez, las leyes de Newton, las tres leyes de Newton fueron explicadas y mejoradas por la teoría
de la relatividad general de Einstein, que ofrecía una explicación más profunda, o sea, por qué la masa de un cuerpo curva el espacio-tiempo, ¿no? ¿No es cierto? Muy bien, no sé, ¿qué les ha parecido? ¿Está claro esto? ¿Qué dicen ustedes? ¿Está claro? Bueno, hace un momento, ¿no es cierto? Les decía que eh, lo que Popper pensaba acerca de las teorías científicas, ¿no? En su obra, La investigación científica, publicada en el año 1934, él sostuvo lo siguiente, ¿no? La ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno que deba avanzar hacia un estado final. O sea, la ciencia no tiene un carácter teleológico, una finalidad, pues, ¿no? Como, como se pensaba antiguamente, eh, gracias a Aristóteles, ¿no? Aristóteles decía que todo lo que ocurre ocurre en función de un fin, ¿no? Con un fin determinado, ¿no? Entonces, la ciencia no es un sistema de enunciados seguros y bien asentados, ni uno que deba avanzar hacia un estado final. Nuestra ciencia no es un conocimiento, no puede pretender la verdad, ni siquiera la probabilidad. La ciencia es como una red o un sistema de mallas cada vez más finas que arrojamos para capturar el mundo real o para atrapar tanto de él como podamos, ¿no? Eso es lo que pensaba Popper sobre las teorías científicas, ¿no? Que son como redes que arrojamos para capturar el mundo real o para atrapar tanto de él como podamos, ¿no? ¿Y qué es lo que quiso decir con ello? Bueno, la red representa al sistema de teorías científicas que creamos, ¿no? O sea, la ciencia es nuestro esfuerzo por capturar o comprender la realidad objetiva del universo, ¿no? ¿No? Estamos tratando de darle un orden y una explicación racional a los fenómenos naturales, ¿no? Ahora, eh, cuando Popper habla sobre eh, la ciencia como mallas cada vez más finas, lo que quiere decir es que a medida que la ciencia avanza, las teorías se vuelven más precisas y detalladas. Las mallas de la red se vuelven más finas. Esto significa que podemos capturar más matices de la realidad, explicar más fenómenos y hacer predicciones más precisas, ¿no? Ahora, obviamente, a veces la red presenta agujeros, ¿no? Esto significa que ninguna teoría es perfecta o completa, ¿no? Siempre hay fenómenos o matices o excepciones que escapan a la red actual, ¿no es cierto? Eh, Popper enfatiza que la ciencia nunca alcanza la verdad absoluta o final, sino que se trata de un proceso continuo de mejora, no de un destino, ¿no? No de un final, ¿no? Eh, claro, ya sabemos que Popper, pues, en Popper una idea central es la de la falsabilidad, ¿no? O sea, las teorías que no se pueden refutar no son teorías, ¿no? Las teorías que, al menos teóricamente, no se pueden refutar no son teorías, ¿no? Este, por ejemplo, los neopositivistas propusieron en su momento como criterio de cientificidad eh, el, el criterio de verificación, de acuerdo con el cual solo son científicas aquellas teorías cuyo contenido se puede confirmar empíricamente, ¿no? ¿Correcto? Con ese criterio, pues muchas teorías cuyas predicciones se han cumplido varias décadas después, ¿no? La misma teoría acerca de la curvatura
de un rayo de luz en las proximidades del Sol se confirmó mucho tiempo después, pero si aplicamos el criterio de cientificidad de los neopositivistas, entonces pues esta teoría no era científica, lo cual es absurdo, ¿no? Entonces, Popper sostuvo que las teorías no son científicas porque se puedan confirmar, sino porque al menos teóricamente son refutables. O sea, al menos teóricamente se pueden falsar. O sea, teóricamente al menos es posible encontrar un contraejemplo, ¿no? Ya dije hace un momento, jamás voy a poder pues refutar algo así como es posible que mañana al mediodía llueva. ¿Por qué? Porque la expresión es posible hace imposible, ¿no? Eh, la tarea de falsar o refutar eh, esa predicción, ¿no? Es posible que mañana al mediodía llueva. Porque si llueva, acerté. Y si no llueva, y si no llueve, yo dije, ah, bueno, pero yo dije que es posible, ¿no? Es muy distinto a decir, mañana al mediodía va a llover. Te esperaremos a mañana. Entonces, Popper dice que lo que hace científica una teoría es su carácter eh, de falsabilidad, ¿no? O sea, si al menos en principio, si al menos teóricamente se pueden refutar, ¿no? En este sentido, una red que no logra capturar los datos que debería o que se rompe ante una prueba o un experimento es una teoría que debe ser descartada o remendada y mejorada, ¿no? Popper quiso decir que las teorías científicas son herramientas provisionales e imperfectas que usamos para intentar entender el mundo. Repito, Popper lo que intentó decir con su frase de que las teorías son como redes, lo que quiso decir es que las teorías científicas son herramientas provisionales o imperfectas que usamos para intentar entender el mundo y que nuestro trabajo constante es hacer esas herramientas cada vez más precisas y más potentes, sabiendo que nunca serán perfectas, ¿no? Eh, bueno, eso era lo que decía Popper, ¿no? Sin embargo, para Popper, pues ya dije que las teorías científicas más potentes, si se quiere, o más valiosas, si se quiere, son aquellas pues que pueden explicar muchas cosas, que pueden predecir grandes cosas, ¿no? Por ejemplo, la teoría de Einstein hizo predicciones extremadamente precisas y arriesgadas que si hubieran fallado, habrían refutado la teoría inmediatamente. ¿Qué es lo que predijo la teoría de Einstein? Predijo que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol debido a la gravedad, ¿no? Predijo que la luz de las estrellas se curvaría al pasar cerca del Sol debido a la gravedad. Durante un eclipse solar en 1919, el científico Arthur Eddington observó este fenómeno. Si la luz no se hubiera curvado, la teoría de Einstein habría sido falsada. Su audacia y su capacidad de ser probada con un alto riesgo de fracaso la hacían para Popper una teoría científica superior, ¿no? Ahora, Popper consideró que la física newtoniana, ¿no?, era un logro científico monumental y la mejor teoría de su tiempo, que funcionó como un excelente ejemplo de ciencia falsable durante siglos. ¿Qué hizo potente a esta física newtoniana? El hecho de haber hecho predicciones matemáticas exactas, ¿no? Y que fuera falsable mediante la observación de las órbitas planetarias. Explicó una amplia gama de fenómenos con unas pocas leyes simples, ¿no? ¿No? Bueno, como ya dije también, Popper tuvo una relación compleja con la teoría de Darwin, ¿no? Pero finalmente la reconoció como una teoría científica importantísima, ¿no?
aunque en ocasiones se preocupó por su verificabilidad. Al principio, Popper dudaba de la cientificidad de la teoría de la evolución, ¿no? A veces parecía que se inclinaba a pensar que esta teoría era metafísica, ¿no? ¿Y cuál era el valor? ¿Dónde residía el valor de la teoría de la evolución por selección natural? Porque esta teoría hace afirmaciones sobre el origen común y los mecanismos de cambio de las especies que pueden ser y han sido probadas y potencialmente refutadas mediante el registro fósil o la genética, ¿no? En resumen, para Popper las mejores teorías tienen estas cualidades, tienen un alto grado de falsabilidad, ¿no? Porque tienen puntos débiles donde pueden ser atacadas por experimentos, ¿no? O sea, predicciones específicas que se pueden refutar con experimentos. Tienen un alto contenido informativo, o sea, son ricas en información sobre el mundo y excluyen muchas posibilidades, y también porque son audaces en el sentido que proponen conjeturas arriesgadas, no son triviales, no son seguras, sino que se arriesgan a ser refutadas, ¿no? Popper contrastó estas teorías con las pseudociencias como el marxismo y el psicoanálisis, que consideraba malas porque eran lo suficientemente vagas como para explicar cualquier resultado, evadiendo así la posibilidad de ser falsadas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Bueno, espero haber sido claro. A ver, no sé si tienen alguna pregunta o todo está claro hasta aquí. ¿Todo está claro? ¿Qué dicen? A ver. Por favor, necesito saber si está claro o tienen alguna pregunta. No, profesor, todo claro. Muy bien, vamos a ver rápidamente este, bueno, solo por algunos minutos nada más, ¿no? Hasta que el tiempo alcance, porque no quiero tampoco abusar de su tiempo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre ciencia y pseudociencia? Un ratito, por favor. Me dicen si es que pueden ver lo que estoy compartiendo y escucharlo sobre todo. A ver, Disciplinas que ¿se sin ser escucha? realmente científicas se presentan como tales. A estas Sí, las profesor. llamamos pseudociencias. ¿Pero qué distingue a una teoría científica de una pseudocientífica? Comúnmente, pensamos que lo que caracteriza a la ciencia es el uso de la experiencia para fundamentar hipótesis. Sin embargo, existen muchas disciplinas no científicas que también lo hacen. Tal es el caso de disciplinas como la homeopatía o la medicina ortomolecular, que basan sus teorías en datos empíricos. Así, por ejemplo, la homeopatía se creó porque el médico alemán Samuel Hahnemann observó que consumir remedios de corteza de quina ayudaba a curar la malaria. Como tomar dosis de corteza de quina producía los mismos síntomas que la malaria, Hahnemann concluyó que las sustancias que producían ciertos síntomas curaban las enfermedades con estos mismos síntomas. De allí su principio, lo igual cura lo igual. Sin embargo, como te contamos en un informe en enterarse.com, la razón por la que la corteza de quina ayuda a curar la malaria no es esta, sino que contiene una sustancia, la quinina, que elimina el parásito de la malaria. Además, la homeopatía no es aceptada como ciencia por la comunidad científica. Entonces, si no es la experiencia lo que distingue a la ciencia de otros tipos de conocimiento, ¿qué es? Este fue uno de los problemas más importantes que intentó resolver Karl Popper.
uno de los filósofos de la ciencia más importantes del siglo XX. De joven, Popper estuvo muy interesado en 4 de las teorías más importantes de su época: el marxismo, la psicología individual, el psicoanálisis y la teoría de la relatividad de Einstein. Estas 4 se presentaban como teorías científicas. Sin embargo, con el tiempo, Popper se empezó a sentir insatisfecho con las 3 primeras. Según cuenta Popper, a pesar del gran número de confirmaciones del marxismo, el psicoanálisis y la psicología del individuo empezó a sospechar de ellas. En sus palabras, estas teorías parecían poder explicar prácticamente todo lo que sucedía dentro de los campos a los que se referían, y además el mundo estaba lleno de verificaciones de estas teorías. Esto llevó al pensador austriaco a asemejar estas teorías más a los mitos que a la ciencia. Así, como los mitos pueden explicar todos los sucesos apelando a seres mitológicos, las disciplinas no científicas podían explicar todos los fenómenos de su campo apelando a sus principios y sin una forma de refutarlos. Así, cualquier suceso era una instancia de confirmación para la teoría. Esto llevó a Popper a cuestionar las ideas que existían en su época sobre lo que hacía que una teoría sea científica. A inicios del siglo XX, era aceptada la idea de que la ciencia se caracterizaba por su método inductivo. Esto significa que de un conjunto de observaciones se llega a una conclusión. Por ejemplo, si toda la vida he visto cuervos negros, entonces concluyo que todos los cuervos deben ser de color negro. Para los científicos y filósofos de la época, la ciencia funcionaba de la siguiente forma. Se hacía una serie de observaciones y a partir de ahí se extraía una ley del universo. Sin embargo, Popper no estaba de acuerdo con este método. Para Popper, lo fundamental de una teoría científica es la falsabilidad. Su idea es que las verdaderas teorías científicas establecen condiciones bajo las cuales son falsas. Este sería para Popper el criterio que demarca a las ciencias de las pseudociencias. En sus palabras, toda buena teoría científica implica una prohibición de que sucedan ciertas cosas. De esta manera, cuando se realiza un experimento científico, no se está buscando evidencia para confirmar la teoría, sino más bien para refutarla, de producir lo que la teoría prohíbe. Un ejemplo de una teoría científica es la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Esta teoría ofrece diversos criterios sobre los cuales podemos refutarla. Por ejemplo, según la relatividad, la gravedad puede hacer que el tiempo transcurra más lento. Esto implica que un reloj en la Tierra corre más lento que un reloj en el espacio. Esta afirmación tan extraña es muy fácil de refutar. Podemos comparar si 2 relojes, uno que está en la Tierra y otro en el espacio, no se desfasan. Aunque no lo creas, cuando se ha realizado tal experimento, el reloj que ha estado en el espacio se ha adelantado en comparación con el reloj que se quedó en la Tierra. De esta manera, lo que hace que esta teoría sea exitosa, por más que sus conclusiones sean contraintuitivas, es que no haya podido ser refutada. Es decir, lo que nos da confianza no es la cantidad de confirmaciones, sino el hecho de que no haya sido refutada. Bastaría que esto suceda una sola vez para poner en duda la validez de la teoría. Las teorías científicas siempre son prohibitivas. Por ello, pueden ser testeadas. Si el evento que prohíben sucede, entonces son falseadas. En ese sentido, los científicos no establecen sus teorías como verdades inamovibles, sino como las mejores explicaciones que se tiene hasta el momento. Sin embargo, siempre está el riesgo de que sean refutadas en una siguiente observación. En contraposición, las disciplinas pseudocientíficas no usan la experiencia para refutar, sino para confirmar. Además, no solo no establecen las condiciones de refutación, sino que pasan por alto evidencia y experimentos que entran en conflicto con sus teorías. ¿Y tú? ¿Crees que hay que hacerle caso a las pseudociencias? Si quieres saber más sobre la ciencia, visita Enterarse. Bueno, jóvenes, perdonen si es que he abusado del tiempo. Les voy a dar las claves y con eso terminamos, ¿ya?
A ver, en cuanto a la pregunta de la lectura complementaria, la respuesta, lo pueden ver, se encuentra en la alternativa E de enano. Y en cuanto a los ejercicios de clase, que son 8, ya lo saben, pregunta 1, respuesta D de dado. Pregunta 2, respuesta E de enano. Pregunta 3, respuesta C de casa. 4D dado. 5D dado. 6C casa. 7E enano. 8E enano. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, alguna aclaración que haga rápidamente porque ya nos pasamos la hora. ¿Todo claro, jóvenes? ¿Sí? Todo claro. Bueno, el día sábado tenemos la recuperación de la semana 10. Espero encontrarlos, por favor, puntualmente. Nos vemos el día sábado. Cuídense mucho. Un abrazo para todos. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, profesor. Gracias a Profesor. ustedes. Hasta luego, Gracias. profesor. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos.